Bienvenidos al Ministerio de Fe según la palabra. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y te acompañe para siempre. Quiero invitarte, mi hermano y mi hermana, que busque la palabra de Dios, la Biblia, donde quiera que tú la tengas, en el libro, en el app del teléfono, en un tablet, donde sea. Vamos a compartir con fe la palabra de Dios. Amén. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículos del 21 al 33. Dice así la palabra: Hermanos, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y de la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a sus mujeres, amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con el Salmo 127 vamos a orar todos diciendo: dichosos los que temen al Señor. Todos, dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, versículos del 18 al 21. Decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios, o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol, y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que por la palabra de tu Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Bien, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, es un gozo, es una bendición, es una alegría, ¿verdad?, que el Señor nos dé esta oportunidad de compartir su palabra. Que el Señor nos da la oportunidad de escucharle a Él hablarnos, especialmente hablándonos del reino, de ese reino que Él tiene preparado para ti y para mí y para todos nosotros, el reino de los cielos, como Él mismo lo presentó. Y como Él mismo se presentó en San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí.
llegar al Padre es llegar a ese reino, al reino de los cielos. Y hay un solo camino, dice la palabra, y ese camino se llama nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. Lo que sí hay es la guía para caminar en ese camino, la guía para llegar a ese camino. Y esa guía para llegar a ese reino de los cielos, caminando por el camino que es Cristo Jesús, es las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios. No es un hombre, no es una institución, no es una organización, es la palabra de Dios. Lo que está fuera de la palabra de Dios nos puede llevar a la perdición, nos puede extraviar del camino, porque las instituciones son temporales. Las instituciones solamente valen por un tiempo, por una temporada, pero la palabra de Dios es eterna y nos lleva al camino eterno, al reino de los cielos. Amén. Y esa palabra se vive como iglesia, como congregación. Decía la primera lectura de la carta a los Efesios, el capítulo 5, en el versículo 26, dice la palabra que el Señor prepara su iglesia, prepara a su esposa, que es la iglesia, y la prepara con un baño de agua, o sea, con el bautismo en el agua, y con la palabra. Con la palabra, o sea, que sin la palabra no hay preparación, sin la palabra no hay iglesia, sin la palabra no hay congregación de Cristo Jesús, no hay congregación que vaya por el camino que es la verdad y la vida, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted no conoce la palabra, si usted no busca la palabra, si usted no lee la palabra, si usted no medita en la palabra, usted está en riesgo de andar perdido, de andar por el camino equivocado. El mismo Señor, dice la palabra, ¿verdad?, purifica, baña a su iglesia con la palabra y con el agua, que es el símbolo del bautismo. Bendito sea el Señor. Y ese camino, verdad y vida para llegar a ese reino de los cielos es el mismo Cristo Jesús nuestro Señor. Y Él nos presenta, fíjense, porque cuando hablamos de la palabra, a veces nos confundimos y creemos que es algo tan grande, tan difícil, tan complicado. No, mi hermano, es simple. Por eso el Señor en el Evangelio nos presenta, dice el Señor, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Él se hace como esa autopregunta para Él mismo respondernos con dos parábolas, pero son sencillas, dos parábolas sencillas, para que todos la podamos entender, para que tú, mi hermana, para que tú, mi hermano, la puedas entender. Porque a veces nos han presentado que la Biblia es algo muy complicado, es algo muy difícil de entender, que no la podemos leer, que no la podemos entender, que necesitamos escuchar que otro nos la lea, que otro nos la enseñe. Y sí, es bueno compartir la palabra con los demás, es bueno compartir y escuchar a otros, claro que sí, eso nos ayuda a confirmar y a reafirmarnos en el camino. Pero la parábola que el Señor nos presenta hoy son dos parábolas pequeñas. La primera es la de, Él presenta el reino de los cielos, esa extraordinaria esperanza que tenemos de llegar a ese lugar, el reino de los cielos, donde toda lágrima será enjugada, donde no habrá llanto ni dolor, según el libro del Apocalipsis. Dice el Señor, es semejante a un granito de mostaza. El que no conoce un granito de mostaza es más pequeño que un grano de arroz. Todo el mundo conoce un grano de arroz. Pues el granito de mostaza es casi la mitad de un granito de arroz. Imagínense ustedes el tamaño, pequeñísimo. Porque el Señor presenta que el reino de los cielos no podemos buscar unas cosas grandes, grandísimas, sino en lo más pequeño. Quizás tú te sientes tan pequeño, tan pequeña, tan insignificante que dices, pero yo no puedo, yo no soy capaz, yo no tengo posibilidad para esto. Y sin embargo el Señor te dice, sí, porque el reino de los cielos es tan pequeño como un granito de mostaza. El reino de los cielos, sigue diciendo, lo compara con la levadura. ¿Ustedes saben lo que es una levadura? La levadura es esto que se le echa a la harina, y cuando fermenta la harina
la harina se crece. Usted echa en levadura un poquito de harina y usted se va a dar cuenta que al otro día usted va y esa harina ha crecido el triple, el doble o el quíntuple. Desde una pequeña porción. ¿Por qué? Porque el Señor nos está presentando, aunque el reino de los cielos no hay que buscarlo en cosas grandísimas, en grandes catedrales, en grandes estadios, en grandes auditorios. Eso es el mundo que nos está presentando eso, pero la palabra de Dios nos presenta que el reino de los cielos es pequeñito, porque no es en el tamaño material que está la grandeza del reino de Dios, sino que la grandeza del reino de Dios es una fuerza poderosa que se va a ir desarrollando en tu vida, en ti, en el momento que tú te decidas a buscar ese reino. En el momento en que tú te decidas buscar a Dios a través de su palabra, que deje que esa palabra, como dice Efesios 5:26, que esa palabra te dé ese baño en el agua y que esa palabra te sumerja en la presencia de Dios, en una manera sencilla, en una manera pequeña. Y entonces esa fuerza de Dios va a ir creciendo en ti, que tú no te vas a ir ni siquiera dando cuenta, porque no va a estar llamando la atención, haciendo mucha bulla. No, esa palabra va a ir fermentando, como dice la levadura, en ti va a ir creciendo. Y vas a ir contagiando a los demás, empezando por tu hogar, empezando con tu pareja, tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Donde quiera que se desenvuelva tu vida, en ese círculo de vida que tú vives, si tú te dejas llenar de esa palabra, si tú te decides a buscar a Dios a través de la palabra, ese reino va a ir creciendo. Es una confusión que muchos tienen, que creen que el reino de los cielos, que el reino de Dios, la presencia de Dios, es como un huracán que va a venir. Es como un fuego que se va a encender y va a quemar todo. No, mi hermano. El reino de los cielos no es una gran asamblea de multitud de personas haciendo bulla, brincando y cantando y danzando. No, mi hermano, eso no es el reino de los cielos. Jesucristo nos está presentando el reino como algo pequeñito, que no hay que tener miedo ni temor, algo sencillo, algo simple. Ese es el reino de Dios, es el reino de los cielos que debemos de buscar. Y cuando eso llegue a tu vida, cuando eso entre en tu vida, mi hermano y mi hermana, eso va a crecer y va a llegar a los demás como ha llegado hasta nosotros. Esto empezó con 12 discípulos, eso lo recordamos en la historia de la Biblia, 12 discípulos que eligió Jesús, y hoy día somos millones y millones y millones de personas que creemos en el Evangelio, que creemos en Cristo Jesús, que estamos caminando, guiando nuestra vida según la palabra para llegar a ese reino de los cielos. Entonces tú estás llamado, estás llamada a ser parte de eso. Tú no estás llamado a ser parte de una institución, de una organización, sino a ser parte del reino de los cielos. Es lo importante, es lo que te va a llevar a ti a esa presencia de Dios que tanto anhelamos, que tanto buscamos. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, con esta meditación, con este pequeño compartir de la palabra de hoy, de que te decidas. Lee la palabra de Dios, lee la Biblia. Hay muchas personas, yo voy a sus casas y tienen su Biblia ahí cerrada y se nota, se ve que nunca la usan. Hoy día es tan fácil con un celular. Mira, un celular puedes bajar el app de la Biblia o en un tablet, tener el app de la Biblia y la puedes leer donde quiera que estés. Es tan sencillo, es tan simple. Y entonces cuando tú vas leyendo esa palabra y vas meditando en esa palabra y vas buscando que Dios te hable, porque Dios nos habla en su palabra, escuchamos la voz de Dios en su palabra, ese reino de Dios, esa presencia de Dios va a ir fluyendo, así como fluye la sangre por tus venas, va a ir fluyendo y va a ir transformando tu vida. Y si transforma tu vida,
también puede transformar la vida de tu compañero o tu compañera, de tu hermano, de tu hermana, de tu esposo, tu esposa, de tus hijos, de tus vecinos. Porque si te transforma a ti primero, puede transformar a los demás. Todos recordamos quizás a la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? A la Madre Teresa una vez, en una entrevista, ella hacía muchas entrevistas, le preguntaron: Madre Teresa, si usted tuviera ahora la oportunidad de cambiar algo en la iglesia, ¿qué usted cambiaría? ¿Qué cambiaría? ¿Y tú qué cambiarías en la iglesia? Tú que me escuchas ahora, y yo te pregunto, ¿qué tú cambiarías en la iglesia? Piénsalo. La Madre Teresa, en una actitud de meditación, de oración, como ella hacía, porque conoció a la Madre Teresa, yo tuve la bendición de conocerla personalmente, y se sentía como esa presencia espiritual tan hermosa, tan apacible, que no se puede describir. Y ella en esa actitud contestó simplemente: lo único que yo cambiaría en la iglesia sería a mí misma, porque yo no puedo cambiar a nadie, pero yo sí puedo cambiar. Y esa es la actitud del buen cristiano. Esa es la actitud del buen padre, de la buena madre, del buen esposo, la buena esposa, del buen hijo, del buen vecino. Yo no puedo cambiar a aquel, yo no puedo cambiar a aquella, pero yo sí puedo cambiar. Tú sí puedes cambiar. Y el primer paso a dar, yo te invito, es a buscar al Señor según la palabra. Busca la palabra de Dios, y la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, versículo 5, será lumbrera en tu camino, antorcha para tus pies, para tu avanzar en la vida. Amén. Pidamos al Señor, oremos al Señor, roguemos al Señor que nos dé esa capacidad de decidirnos por la palabra de Dios, de decidirnos por el Señor, de decidirnos a buscar su reino. Padre amado, Yahvé, Dios todopoderoso y eterno, primeramente te damos gracias por la vida y por la oportunidad que nos da cada día de acercarnos más a ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, te alabo y te bendigo. Yo glorifico tu nombre en este momento, nombre glorioso, nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Bendito Dios, amado Señor, y te presento a cada hermano, cada hermana que escucha o que ve este video, Señor, que en este momento, Señor, tú encienda esa luz en su mente y en su corazón de buscarte a ti, de buscar tu reino, de acercarse a ti, Padre amado. Porque si te busca a ti, si busca tu reino, bendito sea el Señor, bendito seas mi Dios, lo demás vendrá por añadidura. Sanación, liberación, transformación, restauración de vida vendrá, porque tu presencia, Señor, trae bendición. Siembra en el corazón de mis hermanos y mis hermanas, Señor, ese deseo de buscarte a ti, ese deseo de encontrarse contigo. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Mi hermano y mi hermana, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda que Cristo te ama y te quiere salvar. Todo en esta vida pasa, confiemos siempre en Dios, que después de la tormenta el sol volverá a brillar. Todo en esta vida pasa, confiemos siempre en Dios, que después de la tormenta el sol volverá a brillar. Todo en esta vida pasa, confiemos siempre en Dios, que después de la tormenta el sol volverá a brillar. Todo en esta vida pasa, confiemos siempre en Dios,
que después de la tormenta el sol volverá a brillar.